Mira, el tema que traigo se llama los 3 desafíos para andar en el poder del Espíritu. Los 3 desafíos para andar en el poder del Espíritu. Realmente, mi amado hermano, para poder disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo son sus manifestaciones, su presencia, su gloria, su unción, sus dones, su guianza, su voz, su poder y su autoridad, nosotros, si queremos esas manifestaciones gloriosas de parte del Espíritu Santo, debemos enfrentar 3 retos. Debemos enfrentar 3 desafíos que nos llevarán a una vida sobrenatural, gloriosa y poderosa con el Espíritu Santo. El primer reto, y esto solamente te lo voy a dar como introducción, el primer reto tiene que ver con aprender a conectarnos con su persona y con su presencia. Levanta tu mano conmigo y di: mi primer reto para disfrutar del Espíritu Santo es aprender a conectarme con su persona y con su presencia. Escúchame, mi amado hermano, con esta acción comienza nuestra experiencia y comienza toda nuestra aventura con el Espíritu Santo. Aprender a conectarnos. Sin conexión no hay absolutamente nada, porque la conexión con el Espíritu Santo es nuestro punto de encuentro con lo divino, lo celestial y lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el reto que nosotros tenemos cada día y a cada instante y a cada momento es que tú aprendas a conectarte con el Espíritu Santo. Dile a la persona que está a tu lado: conéctate con el Espíritu Santo. No, díselo, tócala y dile: conéctate con el Espíritu Santo. Segundo reto, levante su mano y diga conmigo: mi segundo reto, dígalo fuerte, mi segundo reto tiene que ver con aprender a sintonizar mis sentidos espirituales a la voz del Espíritu de Dios. Ese es nuestro segundo reto. Primeramente, conectarte. Cuando tú te conectas con el Espíritu Santo, lo que viene por ende es que Él te va a hablar. Dios no te va a hablar, el Espíritu Santo no te va a hablar si primero no te conectas con Él. Y una vez que tú te conectas con su presencia, Él va a comenzar a hablarte. Él va a comenzar a enseñarte, a guiarte, a susurrarte con una voz suave a tus sentidos espirituales. Pero si tu oído espiritual no está destapado, porque muchas veces, así como tu oído físico se llena de basura, de cerilla aquí adentro y te impide escuchar, igualmente el sentido espiritual, tu oído espiritual, se puede tapar fácilmente por la cerilla del mundo y de la carne. Así es que si tu oído no está destapado, no está tampoco sintonizado. Y si no está sintonizado, tampoco estará acostumbrado a oír y discernir la voz del Espíritu Santo. Te pasará lo que le pasó al profeta Samuel. El profeta Samuel no estaba acostumbrado a oír la voz del Espíritu de Dios. Y de pronto en una noche estaba durmiendo y Dios le habló. El Espíritu Santo le habló. ¿A cuánto le gustaría que el Espíritu de Dios te hablara en este instante? Hablar a tu oído. Pero tu oído tiene que estar afinado. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que 3 veces el Espíritu Santo le habló a Samuel, pero Samuel no entendía que era él. Hasta que fue con su mentor, porque pensó que era el mentor espiritual el que le estaba hablando. Y el mentor lo alineó y le dijo: no soy yo, es el Espíritu de Dios que te está llamando. Para la próxima vez que escuches
la voz del Espíritu Santo: Samuel, Samuel. Tú te vas a poner de pie y le vas a decir: heme aquí, Espíritu Santo. Eso era para ti. La próxima vez que el Espíritu Santo te diga Pedro, Juan, María, vas a decirle: heme aquí, Espíritu Santo. Qué hermoso es. Y te digo, de hecho Él te está hablando. El problema no es que Él no te hable, el problema es que tú no lo puedas escuchar. Y tercer desafío: primer desafío es aprender a conectarnos. Segundo desafío: una vez que te conectas, tienes que afinar tu oído espiritual a su voz. Tienes que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo de la voz de los demonios o del mismo Satanás. Y el tercer desafío, el tercer reto, tiene que ver con aprender a obedecerlo. Este es el reto más grande. Este es el desafío más grande para todos los hijos de Dios. Porque una vez que aprendas a discernir la voz del Espíritu de Dios, debes aprender a obedecerlo, aunque sus instrucciones no sean lógicas ni razonables para tu mente y para tu corazón. Porque muchas veces el Espíritu Santo te dará instrucciones verdaderamente locas. Te dará instrucciones verdaderamente que no entran en tu razonamiento. Pero una vez que el Espíritu de Dios comience a hablarte, tú tienes que ser obediente a esa voz. ¿Cuántos en este auditorio podrían decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quiero ser obediente a tu voz? Ahí ya no entraron tanto. Porque el problema no es que te hable. Siempre nos ha hablado, como dice Hebreos. Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Amén. Ese no es el problema. El problema que estamos enfrentando como hijos de Dios en estos tiempos tan complicados y ruidosos por el mundo es que el ruido es tanto que no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Y luego no solamente escuchar la voz de Dios, sino el problema principal: no estamos acostumbrados a obedecerlo. Voy a entrar con el primer desafío. Los demás desafíos los dejo para las próximas conferencias. Pero nuestro primer desafío es aprender a conectarnos con su persona y con su presencia. Ahí empieza toda nuestra aventura y experiencia que transformará nuestra vida para siempre. Es ahí donde empieza. ¿Quieres comenzar una aventura sin precedentes? ¿Quieres tener una experiencia que te cambie la vida para siempre? ¿Quieres verdaderamente tener y experimentar la droga más poderosa no del mundo, sino de todo el universo? Comienza a conectarte con el Espíritu de Dios. Cuando tú comiences a conectarte con el Espíritu de Dios, la vida te va a cambiar. Tu vida se transformará en un parteaguas, en un antes y en un después. Así como Cristo vino a partir la historia de la humanidad, el Espíritu Santo viene a partir tu vida en un antes y en un después. ¿Cuántos necesitan un antes y un después? Yo sé que la mayoría de nosotros, como dijera un predicador, malditas drogas, o como dijera otro, maldita carnalidad. ¿Cuántos queremos un antes y un después en nuestras vidas? Hay una iglesia con hambre y sed del Espíritu de Dios en este momento. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. El Espíritu Santo, hablando a través del profeta Jeremías, dijo: me buscaréis y me hallaréis. Hay una promesa para aquellos que buscan conectarse con Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro. Háblame, Espíritu Santo. Háblame, Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz.
Pero para eso tienes que aprender a conectarte con Él. Tenemos que aprender a conectarnos con la persona y con la presencia del Espíritu Santo. Será el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Será el punto de encuentro entre lo natural y lo sobrenatural. Será el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, entre lo terrenal y lo celestial. Sin conexión no hay nada. Sin conexión con el Espíritu Santo, tu vida será carnal, mundana, terrenal. Otra vez, sin la conexión con el Espíritu de Dios, nuestra vida seguirá siendo ordinaria, seguirá siendo pasajera, seguirá siendo superficial. Pero ¿quieres un cambio verdadero que va a transformar toda tu vida de dentro hacia afuera? Conéctate con el Espíritu Santo. Sin conexión no hay nada. Sin conexión no fluye nada. Sin conexión no se manifiesta nada ni se cristaliza nada. La conexión con el Espíritu Santo es como un cable de electricidad. Si no lo enchufas, si no lo conectas a la corriente eléctrica, no pasa nada. Pero cuando el cable puede ser un cablecito pequeño e insignificante como tu propia vida ahora mismo, pero cuando ese cablecito tú lo conectas a la corriente eléctrica, todo comienza a cambiar, todo comienza a fluir, todo comienza a transformarse. Eso es conectarse con el Espíritu Santo. Te conectas a una corriente mucho más poderosa que la eléctrica, porque esta corriente te va a transformar desde el cabello que tienes aquí arriba hasta la uñita de tus pies. Este primer paso es todo un desafío para todo tipo de cristiano. Conectarse al Espíritu Santo cada día, comenzar el día teniendo comunión con el Espíritu Santo, mi amado, es todo un desafío por causa de nuestra carnalidad. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Gálatas 5:17 dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, la carne y el Espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. Escúchame bien, tu desafío más grande cada día no es que haya víveres para que te alimentes, para que te vistas, para que pagues la colegiatura o la renta. El desafío más grande no es ir al trabajo, porque aunque no quieras vas a ir a trabajar. El desafío más grande para todos nosotros como cristianos e hijos de Dios es comenzar el día conectándonos con el Espíritu Santo. Ese es el desafío más grande. Esta es la lucha más grande interna que experimenta todo hijo de Dios. La batalla de la carne contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y esto se debe a que nuestra naturaleza antigua, carnal, pecaminosa, rechaza y repele todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Aunque tú no lo quieras, hay una naturaleza que tienes dentro, y esa naturaleza caída, antigua, pecaminosa, repele y va a seguir repeliendo todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo y con el mundo espiritual de la luz. Cuando el primer hombre pecó en el huerto del Edén, Satanás inyectó una bacteria o un virus. Es el virus del pecado, es el virus de la maldad, el virus de las tinieblas, el virus de la iniquidad. Y cuando Adán permitió la entrada de la maldad a su vida, el diablo metió un virus de maldad dentro de la naturaleza de Adán, que ahora esa naturaleza se conoce como una naturaleza caída y pecaminosa. Por esa razón nuestra naturaleza carnal y pecaminosa repele y repudia todo lo que tenga que ver con la persona del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Y muchas veces nosotros ponemos
en son de duda. Esas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Luchamos contra esas intenciones maravillosas del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos quiere llevar a un tiempo y coloca un hambre por la palabra de Dios, por leerla y meditarla, nuestra carne lucha. Cuando el Espíritu Santo nos pone una sed por la oración y la intercesión, la carne pelea. Cuando el Espíritu Santo nos pone la devoción por la adoración y la alabanza, luchamos. ¿Cuántas veces está la adoración gloriosa y tus manos están caídas y rodillas paralizadas? La carne siempre se va a oponer a las intenciones santas y poderosas del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón el deseo de santificarte, el deseo de renunciar a todo lo oculto y a lo vergonzoso, porque cualquier tipo de pecado practicado en sus diferentes formas, siempre, generalmente lo vamos a hacer en lo oculto, porque es vergonzoso. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo te dice: basta ya, santifícate, conságrate? Pero la carne va a entrar en una pelea contra la intención del Espíritu Santo, o por servir a Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te dice: ya estuvo suave de que andes de vago por el mundo? Sírveme. Por eso te di dones, te equipé con talentos para que me sirvas y edifiques la iglesia, mi iglesia, extiendas el reino, salve las almas, abras una casa de vida. Pero nuestra carnalidad va a oponerse. O como hacen los caballos salvajes o los burros salvajes, comienzan a respingar. Y por dentro comienzas a tener una lucha y una perturbación. Porque la carne se opone, tu naturaleza antigua y pecaminosa se opone a las intenciones sagradas del Espíritu Santo. Escúchame, todas estas manifestaciones provocadas por el Espíritu de Dios, la carne siempre se va a oponer y la carne siempre las va a rechazar. Todo lo que tenga que ver y se relacione con la persona, obra y manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, la carne le va a dar náuseas, le va a dar vómito, le va a dar dolor de cabeza, le va a dar chorrillo. Porque el Espíritu Santo, si es que tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a dejar en paz. Por esa razón, mi amado hermano, cuando tú no te sientes tranquilo y cuando tú te sientes mal en tu conciencia, dale gracias a Dios de que te sientes mal, porque eso indica de que eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo está hablando a tu espíritu, diciéndote: tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres mi hija. Esa vida no es la tuya, esa era tu vida pasada, ahora eres mío. No te sientas triste, o mejor dicho, sí, entristécete, pero entristécete para arrepentimiento, porque esa es una señal de que ahora eres hijo de Dios. Cuando tú no tenías a Cristo ni el Espíritu Santo en tu corazón, tú pecabas y no pasaba nada. Tú andabas perdido en el mundo y tú no sentías que había una reprensión dentro de ti, porque el Espíritu Santo no vivía dentro de ti. Pero ahora el Espíritu de Dios vive dentro de ti y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nunca ni jamás volverás a tener paz cuando peques, porque el Espíritu de Dios te anhela. Otra vez, el Espíritu de Dios te anhela, te desea celosamente. Si hay un apasionado, es el Espíritu Santo. Te anhela celosamente. Tu carne siempre querrá odiar la luz y amar las tinieblas. Tu naturaleza carnal siempre querrá practicar todo tipo de inmoralidad
y llevarte cautivo, todo tu ser, llevarlo cautivo a una rendición total a los demonios para ser esclavos del pecado, de la maldad y de la iniquidad. Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, verso 15, verso 19 y verso 21. Y aquí Pablo nos abre el telón y nos dice el por qué tú batallas tanto con el Espíritu de Dios. ¿Por qué tu carne se molesta cuando Dios te habla, cuando Dios te convence de pecado, de justicia y de juicio? Y aquí Pablo nos abre el telón. Dice la Biblia, Romanos capítulo 7, verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Levanten la mano los que han pasado exactamente por lo que esta palabra nos está diciendo. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú dijiste: no, ya no voy a gritar, ya no voy a gritar, ya no me voy a molestar, ya no me voy a dejar que la ira me controle? Porque cuando la ira me controle, yo digo malas palabras, ofendo a mi familia, digo cosas que no son verdad, y otra vez la regaste, gritaste, te llenaste de ira, te llenaste de maldición, fuiste un volcán que explotó, y cuando explotaste te vomitaste sobre tus seres queridos. Y una vez que pasa el momento de tu ira, de tu indignación, de tus palabras soeces, viene la calma. Y cuando viene la calma, ¿qué te pasa? ¿No es cierto que entras a una cruda espiritual? ¿No es cierto que el Espíritu Santo comienza a tratar contigo? Y tú te dices a ti mismo: ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué volví a enojarme? ¿Por qué volví a gritar? ¿Por qué volví a golpear a mis hijos o a mi cónyuge? Es lo que Pablo nos está diciendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿El Espíritu de Dios está hablando? Levante su mano que dice: pastor, me está hablando el Espíritu Santo. Qué hermoso. Porque, amado hermano, esto es el pan de cada día para muchos cristianos. Pero en el versículo 19, mire lo que Pablo nos sigue diciendo: porque no hago el bien que quiero, no hago el bien que yo quiero. ¿Quieres hacer el bien? ¿Quieres adorar? ¿Quieres orar? ¿Quieres leer la palabra? ¿Meditar? ¿Quieres ganar almas? ¿Te quieres santificar? ¿Quieres desintoxicarte de todo el pecado que el mundo te ha metido dentro? Pero ¿qué dice la palabra? Pero porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso precisamente hago. Qué tremendo. Una lucha increíble en nuestro ser interior. Y el versículo 21 nos revela algo poderoso. Note el versículo 21. Hay una lucha, sí. ¿La podemos negar? No, no la podemos negar. ¿Es real? Sí, es real. Es la lucha y la batalla más grande del universo. Las luchas y batallas más grandes y encarnizadas y sangrientas del mundo entero no son las que se llevan allá afuera, son las que se llevan aquí adentro. Porque lo peor es que nadie se da cuenta. El único que se da cuenta eres tú, los demonios y el Espíritu Santo. Y esas luchas y esas batallas te van desangrando. Vas agonizando lentamente. Tus gritos son muy fuertes, pero nadie los escucha. Por fuera ríes como payaso, pero por dentro lloras de desesperación y de quebranto. ¿No es cierto? Eso es cierto. No importa quién seas, no importa qué título tengas o qué nivel de espiritualidad tengas. Esa lucha enfrentamos cada día, a cada momento y a cada instante.
Pero luego Pablo nos dice: hey, momento, si hay una lucha, no lo podemos negar. Y nos hace un descubrimiento. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Wow, Pablo descubrió que hay una ley dentro de nosotros. Hallo esta ley, que el mal está, ¿dónde? Está metido aquí. El mal está en mi carne. Pablo descubre que en nuestra carne opera una ley que nos impide buscar a Dios y a su Espíritu Santo. Y esta ley la llama la ley del pecado. La ley del pecado que gobierna nuestra naturaleza carnal, mundana y pecaminosa. Por esa razón, para una persona que no tiene el Espíritu Santo, es imposible. Escúcheme bien. Para una persona que no tenga el Espíritu Santo, es imposible que pueda tener victoria contra el virus del pecado. Y por lo tanto, una persona que no tiene el Espíritu Santo está sentenciada y de por vida a ser esclavo de Satanás y los demonios. Mire, todo quietecito. Hasta el baterista se le quedó la gana de tocar la batería. Escúchame, amado. Una persona que está sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, está sentenciado desde que nace hasta que muere a ser esclavo, títere de demonios. Porque hay una ley. Hay una ley que lo gobierna. Hay una ley que lo domina. Hay una ley que lo convierte en un títere de Satanás y sus demonios. Y esa ley se llama, ¿cómo se llama? Grítelo fuerte, ¿cómo se llama? La ley del pecado. Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, gracias a mi Señor, Salvador, Rey y Maestro, Cristo Jesús. Gracias a Dios, los hijos de Dios contamos con otra ley más poderosa que la ley del pecado. No, esto lo debes celebrar. Gracias a Dios, tú y yo tenemos dentro de nuestro espíritu una ley más grande, más poderosa, más sublime, más sobrenatural que la ley del pecado. Los hijos de Dios contamos con otra ley más poderosa que la ley del pecado. La ley del pecado te lleva a cautividad, te lleva a maldición, te lleva a una muerte prematura y a una agonía lenta. Pero esta nueva ley que habita también dentro de nosotros, no en nuestra carne, sino en nuestro espíritu. Esta nueva ley nos lleva a libertad, nos lleva a vida eterna, nos lleva a vida abundante, nos lleva al jardín del Edén antes de pecar. Y esa ley se llama, diga fuerte conmigo, esa nueva ley que está en mí se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. A ver, diga esta parte. Diga, yo tengo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Diga esta parte, yo tengo dentro la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¡Wow! Por eso decimos que el diablo es poderoso. Decimos que los demonios son poderosos, que el mundo espiritual de las tinieblas es poderoso. Pero hay otra ley que está encima de ese poder y es el Todopoderoso, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8, 2 y 13. Ponga atención en la palabra, porque cuando usted lee la palabra, cuando usted recibe la palabra, recibe espíritu y recibe vida. Y no solamente recibe espíritu y vida, recibe sanidad.
Dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida, esta es una nueva ley. No opera en la carne, opera en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho esta ley? Me ha librado de la ley ¿de qué? Del pecado y de la... Porque el pecado te lleva a muerte prematura. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 13. Verso 13. Ay, mi amado hermano, debes de gritar y decir un fuerte amén después de leer esta palabra. Escúchame. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué te va a pasar? Ok. Saben, amados hermanos, que a la mayoría de cristianos, el 99% de cristianos, le es tan fácil negociar las cosas de Dios. Le es tan fácil vender a Cristo por 30 miserables monedas de plata. A la mayoría de cristianos le es tan fácil traicionar al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Por nuestra carne. Tú vas a negociar algo, no negocias tu hobby, negocia la iglesia. Tú vas a negociar algo, no negocias el trabajo, negocias tu discipulado. Tú vas a negociar algo, mi amado hermano, no negocias tu familia, negocias las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta por qué el cristiano se le hace tan fácil negociar su llamado? La mayoría de cristianos en las iglesias, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a reiterar, son unos vagos espirituales. Son unos mosquitos chupasangre. ¿Por qué? Porque no sirven a Dios. Solamente vienen el domingo pensando que con venir el domingo ya le hicieron, pero no los viles fariseos religiosos. Escúchame bien, amado hermano, esos cristianos que son de domingo, ¿qué hacen en la semana? Negocian la palabra, negocian la oración, negocian el discipulado, negocian la ganancia de alma, la casa de... Lo negocian porque es mucho más fácil negociar las cosas de Dios que las cosas del mundo. Cristo lo dijo, a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Sí tienes que ir al trabajo, pero nunca negocies tu trabajo por las cosas que son de Dios. Sí tienes que llevar dinero a la casa, el sustento a la casa, pero nunca negocies ese sustento con el maná que viene del cielo. No sé si me estoy explicando, iglesia. Ya no más. Ya no más. ¿Cuántos cristianos en este momento podrían levantar su mano y decir ya no más, papá? Negociaré lo del mundo, negociaré lo de la carne, pero jamás negociaré tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da vida, te da poder, te da autoridad, te da dirección, te suple y te va a multiplicar. Aún lo poquito que tengas te lo va a multiplicar, porque es el Espíritu de Dios. Ya no más, ya no más. Escucha, si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Mas si por el Espíritu, mas si por el Espíritu Santo te atreves a vivir, ¿qué va a pasar? Mas si por el Espíritu Santo te atreves a guiar tu vida, ¿qué va a pasar? Haréis morir las obras de la carne. Las obras de la carne van a morir y usted y yo vamos a vivir. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Dile gracias, Espíritu Santo. Hay una ley más grande, más poderosa, más sobrenatural, y esa ley está en mí, vive en mí, se mueve en mí.
La única manera de vencer nuestra carnalidad mundana, pecaminosa y endemoniada, que nos seduce, que nos oprime, que nos lleva a cautividad por la ley del pecado, que opera a través de nuestra carne. La única manera de vencer a nuestra carnalidad endemoniada es conectarnos con urgencia al Espíritu de vida. Escúchame, amado hermano, si tú no has probado al Espíritu Santo y has probado todo lo que el mundo ofrece, droga, alcohol, inmoralidad, si has probado todo eso y tú no has probado la ley del Espíritu de vida, eres un vil mortal. Eres una persona que realmente jamás podrás tener acceso a lo divino, a lo glorioso y a lo sobrenatural. Fuimos diseñados nosotros para andar en lo sobrenatural. Pero ¿por qué no andamos en lo sobrenatural? ¿Por qué no nos movemos en lo sobrenatural? Es más, algunos hermanos hasta se avergüenzan de lo sobrenatural. No creen en lo sobrenatural. Te digo una cosa, porque no te has conectado con todo tu corazón al Espíritu de Dios. El día en que tú te atrevas a conectarte con el Espíritu Santo, tendrás la droga más poderosa de todo el universo. Te vas a decir: no, eso del pecado, no, esto no es nada. No, es el toque de marihuana. No se compara. Porque el Espíritu Santo te da un toque de Él, de su presencia, y te lleva al mismo cielo. Te da un toquecito de su poder y de su gloria, y automáticamente la gloria de Dios baja a la tierra. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es tan pequeño como un vil microbio o como un vil parásito. Amado hermano, el reto y el desafío para todos nosotros, seas cristiano, seas discípulo, seas recién convertido, el reto es conectarte al Espíritu de Dios y desconectarte del mundo y de la carne. Ese es el reto. Este es nuestro primer reto. Este es nuestro primer desafío. Cada día que comienza, en lugar de conectarte con el celular, en lugar de conectarte con las noticias que te van a dar basura, en lugar de conectarte a TikTok de artistas, de cantos que promueven la carnalidad y la mundanalidad, y tú te atreves a dejar esa basura y comienzas a conectarte con el Espíritu Santo, yo te digo algo: ese día tu vida cambiará. Ese día será un parteaguas, porque comenzarás a probar el maná que descendió del cielo. Comenzarás a deleitarte con la presencia más poderosa del universo. Escúchame bien, el tiempo ya me ganó. Ya me ganó el tiempo. Ese cronos nos presiona. Pero voy a entrar en el kairos. El kairos es cuando te olvidas del cronos y te metes en la presencia de Dios. Ahí empieza el kairos. Cuando tú te metes en el kairos, todo lo demás es secundario, se te olvida. Así es que por un momento más dejemos el cronos y metámonos en el kairos. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios se derrame en esta mañana sobre tu vida? Ay, Dios bendito. Escúchame. La única manera de vencer nuestra carnalidad mundana y diabólica es conectarnos con urgencia al Espíritu de vida. Yo no sé cuántos lo quieren hacer en este momento.
No digo un amén. ¿Podrías mostrar una actitud diferente y decirle: Espíritu Santo, si así es como he leído en tu palabra, yo quiero conectarme en este momento contigo? Quiero conectarme contigo. Simplemente conéctate. Simplemente conéctate. Ese es tu desafío. Dejar a un lado la carne, dejar a un lado el pecado, dejar a un lado el mundo, el ruido del mundo, el afán que tanto te acaba, el afán que tanto te preocupa, que no te deja dormir. Déjalo a un lado. Conéctate al Espíritu de Dios. Lo demás ya no va a ser de ti. El Espíritu Santo te está diciendo: solamente lo único que tú tienes que hacer es conectarte conmigo. Lo demás, déjamelo a mí. Haz lo que tú puedas hacer. El primer paso siempre lo vas a dar tú. El segundo paso yo lo voy a dar, porque el segundo paso ya no lo vas a poder hacer tú. El segundo paso yo lo voy a dar. Esas manos caídas, veo muchos con manos caídas. ¿Realmente quieres conectarte con el Espíritu de Dios? Tienes que dejar tu forma religiosa, apática e indiferente. Estamos ante la persona más poderosa, sublime, tierna, amorosa del universo. Podrás con tus manos, podrás con tu voz, podrás con tu cuerpo, podrás con tu corazón decirle: Espíritu Santo, yo he venido a buscarte y no me voy, no te suelto hasta que me bendigas.